Cordial saludo para todos. Bienvenidos a la unidad número 3, Desarrollo teórico en enfermería. Esta unidad pretende que ustedes logren aproximarse a todo el desarrollo teórico que ha tenido enfermería a través del reconocimiento de modelos y teorías en enfermería. Para lograr este objetivo, emplearemos situaciones de enfermería con el fin de que ustedes logren vincular la práctica con la teoría. Adicional, trabajaremos también resultados de investigación a través del análisis de los artículos en los cuales se desarrollen o se aborden modelos o teorías de enfermería. Con esto se pretende que ustedes logren vincular y relacionar la práctica, la teoría y la investigación. Bienvenidos. Para contextualizar nuevamente el tema de la unidad número 3, los invito a revisar el interactivo denominado Modelos y Teorías. A través de este interactivo pretendo explicar y exponer a ustedes la manera en que espero logren desarrollar su trabajo del seminario, el cual también se encuentra explicado de mejor forma dentro de las guías que también van a encontrar aquí en el Moodle. Entonces vamos a iniciar hablando un poco de quiénes son esas teoristas que vamos a trabajar dentro de esta unidad. De manera que en este momento les voy a presentar estas maravillosas mujeres científicas que nos han aportado mucho al desarrollo del conocimiento de enfermería y también al desarrollo de conocimientos específicos dentro de ciertos grupos poblacionales. De entrada tenemos a Jacqueline Fawcett. Como lo vimos en la unidad número 2, Jacqueline Fawcett fue una de las teoristas que se encargó como de organizar todo ese conocimiento que tenemos dentro de la disciplina, de enseñarnos y hacernos entender que todo ese desarrollo teórico, científico, tenía un orden y tenía un orden de abstracción. A partir de sus aportes es que trabajamos y entendemos un poco desde la filosofía hasta la práctica de enfermería. Por esta parte les presento a Afaf Melisse. Afaf Melisse es una teorista un poco más posmoderna. Ella es de origen egipcio, pero todo su aporte se basa o se vincula a lo que es la práctica y la teoría. Melisse nos dice que la construcción teórica no solamente parte de un conocimiento, de una investigación como tal, sino que también parte de la práctica. Y este fue un aporte muy importante para los desarrollos teóricos en enfermería posteriores a los años 90. Por este lado les presento a Ramona Mercer. Ramona Mercer es una de las teoristas que vamos a trabajar dentro de aquí del módulo. También van a encontrar un interactivo en donde pueden leer parte de su biografía y sus aportes. Sin embargo, Ramona Mercer fue una enfermera que trabajó todo el área materno-perinatal y su aporte se da con la teoría de adopción del rol materno, que es una de las teorías de rango medio que vamos a trabajar. También tenemos a Madeline Leninger. Fue una de las pensadoras en enfermería que más se enfocó a los desarrollos culturales de la interculturalidad, la transculturalidad, y cómo las enfermeras y los enfermeros debíamos entender y comprender el contexto en el cual se desarrollan las interacciones y los cuidados de enfermería. Leninger es una pensadora muy importante porque ha sido una de las que ha logrado desarrollar dentro de enfermería un modelo de investigación propio que se llama la etnoenfermería. Y a partir de allí hemos desarrollado muchos estudios respecto a culturas, incluso desde el contexto materno, desde los afrodescendientes, los indígenas, pero también dentro de culturas más pequeñas como estudiantes de enfermería, como las mismas enfermeras dentro de los contextos prácticos. Por esta parte tenemos a Sor Calista Roy. Sor Calista Roy es una teorista que desarrolló el modelo de adaptación. Luego de sus estudios de doctorado, logró entender que los seres humanos pasan por procesos de afrontamiento y adaptación
bajo los cuales buscan establecer ciertas estrategias que les ayuden a enfrentar las situaciones de salud en específico. Las 3 teoristas que les acabé de mencionar, Ramona Mercer, Madeleine Leninger y Sor Calista Roy, son teoristas de aproximadamente los años 70. Por eso sus desarrollos teóricos parecieran ser muy amplios, por eso algunos de ellos han sido también actualizados, debido a que en su momento estas teorías surgieron específicamente por enfoques orientados de otras disciplinas y también de investigaciones que ellas hacían en otras disciplinas como la antropología, la sociología, y que fueron muy importantes para el desarrollo disciplinar. Por su parte, Cornelia Runnan y Shirley Moore desarrollaron la teoría del final tranquilo de la vida. Es una teoría casi situacional de rango medio, o lo que se puede llamar microteoría, el cual prácticamente nos da los pasos de cómo apoyar a un paciente y a una familia durante el final de la vida. Esta teoría surge de estudios doctorales que realizaba una de ellas y además también de la práctica. Por esto es importante esa influencia que en este momento tuvo Melis para este desarrollo teórico. Por su parte, Catherine Kolkova comenzó a entender y a darse cuenta de la importancia de la comodidad o el confort dentro del cuidado o la atención a los pacientes, y no solamente en el ámbito hospitalario, sino considerar el confort desde la parte espiritual, social, ambiental. Estas serán las teorías que trabajaremos dentro de esta unidad. Por supuesto, no nos podemos desligar de lo que es la definición de teoría. Para efectos prácticos, traigo la definición de teoría que aporta Melis. Ella afirma que la teoría es una conceptualización de algún aspecto de la realidad de enfermería. Es decir, si se dan cuenta, no se aleja de la práctica. Por ello propone describir y explicar estos fenómenos, demostrar esas relaciones, predecir consecuencias o prescribir el cuidado. ¿Qué quiere decir prescribir el cuidado? Quiere decir desarrollar intervenciones basadas en la evidencia. Es decir, yo busco qué dice la mejor evidencia sobre el cuidado de heridas, sobre el delirium del paciente en la UCI, y lo implemento dentro del cuidado que voy a realizar. Eso hace parte del desarrollo teórico. El conceptualizar es una teoría. ¿Qué características tiene este pensamiento teórico? El pensamiento teórico permite tener esa capacidad de utilizar la teoría en la práctica. Sirve para ver esa enfermería, cómo se compara con otras disciplinas, y nos genera independencia. Es decir, nos da claridad sobre qué hacemos en enfermería, qué se hace en medicina, qué se hace en fisioterapia. Somos disciplinas totalmente independientes frente al conocimiento y el cuidado que se da. El uso consciente de la teoría separa al técnico del profesional. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo realizar un procedimiento como canalizar, como pasar una sonda vesical, si no se tiene conciencia del por qué se está haciendo o si favorece o no el cuidado de la persona. El pensamiento teórico nos ayuda a entender el desarrollo que se le da a ese proceso de cuidar, ya sea a la persona, a la familia o a la comunidad. Y por supuesto, las teorías no responden a todos los fenómenos de enfermería. ¿Por qué sucede esto? Nuestro desarrollo teórico ha estado un poco rezagado a diferencia de la velocidad en que va la práctica. Desafortunadamente en enfermería a muchas profesionales se les dificulta este proceso de escritura, de publicación, de investigación, que es en el cual apenas estamos surgiendo. Por eso las teorías no responden a todos los fenómenos de enfermería, los cuales son diversos y múltiples. Esta es una invitación también a que ustedes, futuros científicos y científicas en enfermería, logren hacer un desarrollo puntual dentro de teorías que respondan a necesidades de la práctica. ¿Cómo se aplica la teoría a la práctica? Bueno, la teoría se convierte en patrones de pensamiento que guían la práctica y le dan sentido al hacer. ¿Qué significa eso? Cuando yo realizo una actividad tan sencilla como apoyar el baño de un paciente en cama,
podría incluso estar pensando en el confort del que nos habla Kolkava. Cuando a un paciente se le da la noticia que tiene cáncer, podemos estar pensando en un modelo de adaptación. Cuando encontramos a un paciente en el proceso del final de la vida, podemos estar hablando de la teoría del final tranquilo de la vida. Estos patrones de pensamiento nos pueden optimizar las actividades que hacemos en la práctica. Y por supuesto, la práctica es la base para el desarrollo de la teoría de enfermería. Y la teoría de enfermería debe ser validada en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? A partir de lo que ocurre en la práctica, yo selecciono o entiendo ciertos fenómenos, los investigo, los desarrollo y genero unos planteamientos que pueden generalizarse. Ahí desarrollo teoría. Pero para ver si esos planteamientos que yo vi e investigué, si son reales y aún se aplican, debo validarlo en la práctica. Y todo esto se hace a través de la investigación. Frente a la relación de la teoría en la práctica y la investigación, es importante que recuerden siempre que la práctica no es enfermería como tal. La práctica es una expresión de las formas en cómo las enfermeras utilizan el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Por el hecho de que hagamos ciertas actividades prácticas, sobre todo desde el hacer, desde lo instrumental, eso no quiere decir que por el hecho de que seamos expertas canalizando, tomando gases, cogiendo líneas arteriales, no quiere decir que ya seamos excelentes profesionales de enfermería. Simplemente somos enfermeras que tenemos una habilidad técnica. Sin embargo, si a esos procedimientos no le sumamos un conocimiento empírico, validado y un conocimiento propio desde los modelos y teorías, pues no habrá como tal una práctica de enfermería. Y con esta gráfica que quiero mostrarles, que ninguna puede existir sin la otra. La práctica no existe sin la investigación y la investigación no existe sin la teoría y la teoría no va a existir sin la práctica. Esto es un círculo en donde la coexistencia de una también ayuda a que la otra surja o avance dentro del desarrollo disciplinar. Bueno, y entonces vamos a repasar un poco también lo que vimos en la unidad 2, que tiene que ver con la holarquía del conocimiento. Porque aquí, a partir de acá, es que ustedes van a lograr entender de qué se componen las teorías. Entonces, nuevamente, partiendo de los conceptos del metaparadigma, recuerden que nos muestra el foco y la razón de ser de enfermería, los conceptos de metaparadigma como persona, salud, ambiente y enfermería, o cuidado de enfermería. Estos conceptos deberán ser descritos dentro del análisis que ustedes hagan frente a el modelo o la teoría que les corresponda. Tenemos también las filosofías o las visiones, entonces recuerden que tenemos 3 visiones de enfermería. En este caso, pues, dado que las vamos a trabajar en unidad 2, simplemente quiero traer a colación que estas teorías y el modelo de adaptación con el cual vamos a trabajar pertenecen a la visión interactiva e integrativa, de manera que no les voy a pedir que me identifiquen la visión, dado pues que no vamos a tener ningún tipo de variedad en este ítem. Recordar que hay unos modelos conceptuales y unas teorías dentro de esta jerarquía, los cuales serán nuestro foco de trabajo en esta unidad. Recuerden que los modelos conceptuales son más abstractos y son aquellos que nos orientan unas metas muy amplias sobre hacia qué camino vamos o hacia dónde vamos a coger. Sin embargo, no nos dan las pautas como tal del qué hacer dentro de la práctica. Contrario a lo que puede ocurrir con las teorías, algunas teorías nos describen una situación de la práctica, nos la explican, nos predicen, es decir, nos pueden decir dentro de la teoría las estrategias de afrontamiento inadecuadas no permiten una adecuada adaptación. Me está prediciendo una cosa que es el afrontamiento sobre la adaptación y prescribir el fenómeno, que quiere decir aquellas intervenciones que podemos hacer para mejorar o lograr ese fenómeno central dentro de cada teoría. En este caso, por ejemplo, si hablamos del modelo de adaptación, el fenómeno central será la adaptación. Si hablamos de adaptación del rol materno, el fenómeno central tiene que ver con asumir el rol de ser madre, y así sucesivamente.
Frente a los indicadores empíricos, entonces recuerden que aquí lo que vamos a mirar o a verificar son aquellos instrumentos o metodologías propias que derivan de esta teoría. Entonces, como les decía, Madeleine Leninger diseñó una metodología de investigación propia que es la etnoenfermería, de manera que el grupo que corresponda esta teoría deberá presentar a sus compañeros un poco de información sobre esto. Catherine Kolkava diseñó unos instrumentos propios de la teoría del confort, y así vamos a encontrar diferentes formas de medir esos conceptos centrales. Cómo se mide la adaptación, cómo se mide el rol materno, cómo se puede medir ese final tranquilo de la vida. Deben haber varios indicadores empíricos e instrumentos que me lleven a medir esos conceptos. Luego de haber realizado esta pequeña revisión y repaso, entonces vamos a entrar a un ejemplo sobre lo que deseo que ustedes puedan hacer o realizar dentro de su seminario de enfermería. Como saben, cada grupo tiene una teoría o un modelo, la cual deberá analizar. Este es un ejemplo que yo les traigo a ustedes. No necesariamente tienen que desarrollarlo de esta forma, porque igual parte de los criterios de evaluación están los aspectos creativos. Sin embargo, debe contener los elementos que yo presento aquí. Para este análisis teórico vamos a emplear una teoría que se llama la teoría de las relaciones interpersonales de Hildegard Peplau. Como se dan cuenta, esta es una teorista que no vamos a trabajar ni vamos a abordar en la unidad. Por esa razón también la seleccioné. Y entonces, ¿quién es Hildegard Peplau? Hildegard Peplau fue una enfermera de los años 70 que trabajaba en unidades de salud mental y se dio cuenta que la interacción con el paciente con enfermedad mental no siempre era adecuada ni asertiva. De manera que a través de que pasaba su experiencia profesional en estas unidades, también trabajaba con pacientes hospitalizados de manera general, y entendió la importancia que tiene la enfermera como ese pilar dentro de la relación interpersonal para ayudar al otro no solo a crecer, sino también a modular aspectos como la ansiedad, aspectos como esa necesidad de acompañamiento que podía suplir la enfermera. ¿Cómo se clasifica esta teoría? De acuerdo al alcance, es una teoría de rango medio, porque es una teoría que puedo aplicar en la práctica, y el foco es una teoría de relaciones. Lo mismo les voy a preguntar dentro de los análisis que ustedes hagan de las teorías que les correspondan. Dentro de los conceptos y afirmaciones de la teoría, entonces, al igual que aquí, la idea es que ustedes puedan describir los conceptos del metaparadigma, los principales conceptos de la teoría, las afirmaciones, los indicadores empíricos. Aquí hago una pequeña crítica, sin embargo, no es obligatoria por su parte. ¿Qué encontramos acá dentro de los conceptos del metaparadigma? En general, desde Peplau, ella piensa que la persona es un ser humano que vive en un equilibrio inestable. Es decir, siempre va a haber un momento de inestabilidad, pero mientras eso se mantenga en equilibrio, ahí vamos a encontrar al ser humano. La salud, para ella, implica un movimiento hacia adelante de la personalidad y otros procesos humanos, en dirección de una vida creativa, constructiva y productiva, tanto a nivel personal como comunitario. Si se dan cuenta, tiene mucho que ver sus aspectos psicológicos dentro de lo que ella considera como salud. El ambiente, ella considera que las fuerzas que existen fuera del ser y en el contexto de la cultura, y de las cuales se adquieren gustos, costumbres y creencias. Tiene en cuenta el contexto cultural. La enfermería lo considera como un proceso terapéutico interpersonal, es decir, aquí está su foco de teoría, su foco de investigación, si lo pudiéramos ver de esa manera, que se realiza a través de la relación entre el individuo y la enfermera. Bueno, aquí simplemente voy a nombrar los conceptos principales, sin embargo, cuando ustedes trabajen las teorías que les corresponden, deberán hacer una definición de cada uno de los conceptos que trabajan las teoristas.
Entonces, aquí esta teorista trabaja conceptos como relación interpersonal, comunicación, integración de patrones, roles, procesos intrapersonales que tienen que ver con el pensamiento, el aprendizaje, las competencias y la ansiedad. Dentro de las afirmaciones teóricas, entonces ella establece que para que la relación enfermera-paciente sea efectiva debe haber una fase de orientación, de identificación, de explotación y de resolución. Y se deben tener en cuenta ciertas experiencias psicobiológicas como la ansiedad, la frustración, el conflicto y la necesidad, en donde también interviene la relación, el comportamiento, la conducta y los sentimientos de ambas partes, es decir, de la persona o el sujeto de cuidado y del profesional de enfermería. ¿Qué más dice dentro de estas afirmaciones? Que la relación enfermera-paciente permite un aprendizaje mutuo que va otorgando madurez y experiencia profesional a la enfermera o enfermero. Y los indicadores empíricos, entonces, desde lo cualitativo podemos darnos cuenta que este proceso de relación interpersonal puede observarse y puede derivarse de una entrevista. Bueno, Peploe también establece una metodología clínica para la práctica, la cual ya la vamos a ver un poco más adelante, y encontramos escalas que se vinculan con esta teoría, pero no derivan del todo, es decir, miden aspectos de relación interpersonal que me pueden nutrir esta teoría, como el Empathy Construct Rating Scale, el Empathy Profile, que es una escala tipo Likert, y un perfil de empatía, que es una escala basada en estilos de comunicación. Con esto, ¿qué quiero mostrarles? Quiero dejarles ver que en general todos los modelos y teorías en enfermería están construidos de manera similar. ¿Por qué los construimos así? Porque permite que todos hablemos un mismo lenguaje y todos logremos entender cómo está constituido el conocimiento. Este aporte parte de lo que nos decía Fawcett de cuál es la holarquía del conocimiento, que vamos a encontrar en todas las teorías de manera implícita o explícita. Vamos a encontrar los conceptos del metaparadigma, porque si no, no sería una teoría de enfermería. Todas las teorías tienen conceptos, ¿cierto? Es decir, definiciones de fenómenos o palabras claves dentro de la teoría. Y vamos a encontrar afirmaciones teóricas. ¿Qué me dicen estas afirmaciones? Generalmente las afirmaciones lo que hacen es mostrarnos esa relación entre los conceptos. Entonces nos puede a veces mostrar una relación entre lo que es comunicación, lo que es proceso intrapersonal, lo que son patrones de integración, los roles. Va a haber una relación entre esos conceptos y esas son las afirmaciones. Todas, absolutamente todas las teorías y los modelos tienen conceptos y afirmaciones. Pero además, como lo vamos a ver más adelante, también tienen un proceso teórico. El proceso teórico del cual yo también les pregunto dentro de la guía tiene que ver con cómo se logra o cómo se desarrolla o cómo se llega a. Por ejemplo, modelo de adaptación. ¿Cómo la persona logra ser un sistema adaptativo? Entonces, Roy establece una gráfica que me muestra un proceso y me dice, mire, la persona está aquí, tiene aquí unos subsistemas, tiene aquí unos procesos de afrontamiento, luego atraviesa por estas fases y luego se adapta o no se adapta. Ese es un proceso teórico. Cuando hablamos del rol de madre, de adaptarse al rol materno, entonces Mercer habla de unos subsistemas. Entonces, el proceso teórico tiene que ver con explicar qué pasa en el microsistema, en el mesosistema y en el macrosistema. Es un proceso, es decir, es un paso a paso, es como contar una historia y eso es lo que yo pretendo que ustedes entiendan de esta teoría. El contar esa historia me puede ayudar a reflejar aún mejor estos supuestos teóricos y estos conceptos dentro de la práctica. Ahora, para colocar un ejemplo específico, voy a relatarles una situación de enfermería construida por mí misma que se denomina un corazón nuevo.
Pensé que sería como cualquier otro día de trabajo. Otro turno más, otro paciente más. Así que comencé mi día. Llegué a recibir turno al servicio de hospitalización con mi equipo de trabajo. Al detenernos en la habitación 513, mi compañera me informó que allí se encontraba una paciente que la hizo correr toda la noche. Su nombre era Daisy, de 29 años, con diagnóstico de insuficiencia cardíaca severa y progresiva, y por eso estaba en lista de espera para un trasplante de corazón. Con inquietud y preocupación, aún sin conocerla, entré en la habitación y noté a una mujer que, a pesar de su agotamiento físico, tenía un espíritu y una mente que le daban la fuerza para afrontar la situación. Daisy irradiaba fe y luchaba por mantenerse en este mundo. Al ver su actitud me reconforté y me presenté, ya que no nos conocíamos. Le pregunté cómo se sentía y ella me manifestó que, a pesar de la disnea y el dolor, estaba muy bien, porque aún Dios le permitía respirar. Enmudecí con esa respuesta. Al cabo le dije que, si necesitaba algo, no dudara en pedírmelo, y ella jocosamente contestó: solo necesito un corazón nuevo. En medio de mi sorpresa solo pude sonreír y ella comprendió que a partir de ese segundo allí estaría para cuidarla. Daisy nunca estaba sola, por eso a veces podía ser un poco caprichosa y hasta consentida. Pero cómo no serlo, cuando su esposo y su mamá eran los dos seres que más la amaban y daban todo por ella. Toleraban día a día su único tema de conversación: convertirse en madre, cuando tuviera su corazón nuevo. Aparte de eso, nada más importaba. Daisy me decía que aunque su cuerpo le indicaba que el tiempo se agotaba, sabía que le llegaría a su corazón para poder ser mamá. Entonces, noté que siempre decía ser mamá, pero nunca ser padres, y pensé que su esposo resultaba invisible para ella. Al mirarla con detenimiento, me fijé que en verdad su cuerpo estaba cansado de esperar. Veía su esfuerzo por respirar y todas las complicaciones de su enfermedad. Si bien siempre intenté aliviar sus síntomas, no podía darle lo que necesitaba: un corazón nuevo, que sabía nunca llegaría. Un día vi a Daisy muy triste y cansada de esperar. Con desesperación expresó que se le había acabado la vida. Había peleado con su esposo, porque sentía que él no hacía nada para darle lo que ella quería, porque necesitaba ese corazón ahora y sabía que nadie podía dárselo. Desde mi experiencia le dije que era el momento de ver lo que aquí y ahora era importante en su vida. No por qué, sino para qué le había sucedido esto, y eso tenía que descubrirlo por sí misma. Era el momento de evaluar todo lo que su esposo y su mamá hacían por ella, que debía empezar a pensar en ellos, a ponerse en sus zapatos, porque estaba siendo egoísta al pensar solo en ella. Ella se tranquilizó un poco y guardó silencio, pero cuando iba a salir de la habitación me dijo que, aunque fue dura, y era cierto, reconoció que toda su vida había girado en torno a un órgano que nunca llegaría. Dijo haberse obsesionado por ser una mujer perfecta al momento de contraer matrimonio, y que, pensándolo bien, su enfermedad le había permitido conocer el amor real de Dios y de su familia. Ella tenía el apoyo y cuidado de su madre, y su esposo era inseparable a pesar de su condición actual. Durante su reflexión noté que se fortaleció su esperanza, pero no para guardar un corazón, sino para disfrutar del tiempo en pareja y dejar lo mejor de ella. En ese instante nos confrontamos. Me sentí como espectadora de mi propia vida. Me sentí reflejada en ella. Vi el dolor que le causaba a su familia y a sí misma. Así que lo que le dije y lo que Daisy me respondió fue una lección para las dos. Transcurrió un tiempo y el cuerpo de Daisy no pudo más. Me despedí de ella diciéndole que su corazón nuevo siempre estuvo allí, cada vez que veía a su esposo y a su mamá. Luego hice una oración con su familia y unas horas después su agobiado corazón se apagó. Ese día no fue como cualquier otro. Ese día cambió mi vida personal y profesional, porque vivir la experiencia de cuidado a su lado me convenció de que lo que hacía no era ninguna rutina y tampoco una obligación. Estaba cuidando con amor, respeto, responsabilidad y empatía. Bueno, luego de haber escuchado y visto un poco de manera gráfica la representación de este relato,
esta situación es una situación de la vida real, al igual que las situaciones que cada grupo tendrán. Son situaciones o narrativas escritas por enfermeras que han estado en la práctica y expresan de manera artística un conocimiento, una experiencia práctica. Por ello, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a darles el ejemplo de qué se va a hacer con esta situación. La forma en que vamos a vincular estos aspectos teóricos que les mostré con esa situación real de la situación de Daisy. Entonces, ¿qué vemos sobre los conceptos del metaparadigma? Entonces, observamos que en esta situación, por supuesto, Daisy era una persona con dificultades físicas marcadas. También había dificultades emocionales por sus anhelos que no podía realizar y familiares. Frente al ambiente, entonces en la situación se ve que está limitado por ese núcleo de la familia, esa parte social que generalmente tiene que ver con pensar qué es lo que se espera de una mujer en la sociedad, y es que pueda ser madre, que tenga hijos, y también del mismo contexto que nos presenta la enfermedad. Por lo que aquí el ambiente también estaba definido por esos aspectos intrahospitalarios característicos en estos momentos. Frente a la salud, lo que podemos ver es que en general esta situación nos describe todo ese proceso de vivir y morir del individuo, es decir, de Daisy. Y la enfermería aquí entra como la interacción que hay entre el paciente y la enfermera, en donde se evidencia como tal que hubo esa relación interpersonal y que generó un vínculo empático. Frente a los conceptos teóricos versus la situación, ¿qué encontramos? Recordemos que hay un foco interpersonal, que es la relación enfermera-paciente y sus fases, la comunicación y los roles de enfermería. Eso lo vamos a describir un poco más adelante cuando presente el proceso teórico. Y tenemos el foco intrapersonal, ansiedad, frustración, las competencias y el aprendizaje. Entonces, ¿qué se ve en esta situación? La relación enfermera-paciente permeó por diferentes formas de comunicación, es decir, hubo desde el inicio que la enfermera se presentó con Daisy, luego esa interacción cuando ella conoció un poco de su contexto familiar, luego cuando Daisy empezó a expresar toda su frustración, toda su ansiedad respecto a su enfermedad. Y aquí esta crisis llevó a un cambio positivo de ambas partes. ¿Qué se vio? Que hubo una mejora en las competencias de enfermería y un cambio en el pensamiento de la paciente. Es decir, que un aprendizaje por ambas partes. Y una cita que nos puede reflejar estos conceptos es la siguiente. Ese día no fue como cualquier otro. Ese día me cambió la vida personal y profesionalmente, porque vivir la experiencia de cuidar a su lado me convenció de que lo que ahora hacía no era rutina ni obligación. Estaba cuidando con amor, respeto, responsabilidad y empatía. La idea es que ustedes, con las situaciones que analicen, también nos presenten, aparte de la situación, que nos puedan reflejar esos conceptos. Frente a las afirmaciones versus la situación, tenemos estas 4 que predominan, y es que el aprendizaje de cada paciente cuando recibe cuidados de enfermería siempre es distinto según el tipo de persona que sea la enfermera. Probablemente, y algo que ve Peplo muy claro, es que la forma de ser de la enfermera sí, o del enfermero sí influencia el tipo de relación que se puede tener. Bien, la enfermera, en mi caso yo, porque esta situación la viví yo, hubiera podido tomar la decisión de no haber respondido nada, darle los medicamentos y salir de la habitación. Esa también es una postura válida. Sin embargo, aquí yo decidí responder e interactuar con ella. De manera que por eso se refleja tanto esos aspectos interpersonales dentro de la situación. Y eso se da, ese aprendizaje se da especialmente cuando la enfermera le responde a Daisy ante esa crisis personal que tenía. La segunda afirmación es estimular el desarrollo de la personalidad hacia la madurez. Es una función de enfermería y de la formación en enfermería. ¿Qué quiere decir? La enfermera la sacó a Daisy de su zona de confort, por decirlo de esta forma. Como que le dijo, mire,
sí, muy triste su situación, pero ¿qué pasa con su mamá y qué pasa con su esposo? Mire que lo que usted necesita no va a llegar. Y como que la hizo reaccionar ante su realidad. Esa fue una función de la enfermera frente a ese rol que ella ejerció para llevar a esa paciente hacia un proceso de madurez. La tercera afirmación dice aprovechar la energía que se deriva de la tensión y la ansiedad a medios positivos para la definición, la comprensión y la dimensión del problema de una manera productiva. Lo que podemos ver en la situación con esta afirmación es que la enfermera no dejó que Daisy se ahogara en su ansiedad y su frustración. Ella utilizó esa tensión y esa relación que ya habían establecido la enfermera y Daisy para lograr sacarla, para lograr llevar a Daisy a ver lo sustancialmente importante en un momento donde un órgano pues no iba a llegar. Y por último, la interacción enfermera-paciente es fructífera cuando un método de comunicación que identifica y usa significados comunes es trabajado en la situación. ¿Cuál fue la ventaja acá? Y es que la enfermera logró llegar en ese momento en que Daisy estaba como en su pico de ansiedad, en su pico de frustración, y esa interacción que se dio en ese momento a través de esa comunicación fue muy buena. Tal vez si hubiese llegado en otro momento, si hubiese llegado antes o después, los efectos del cuidado de enfermería hubiesen sido otros. Un ejemplo de la situación que muestra cómo se reflejan estas afirmaciones es: un día, cansada de esperar, la vi muy triste y con desesperación. Me dijo que se le había acabado la vida. Necesitaba ese corazón ahora y sabía que nadie podía dárselo. Le dije que era el momento de ver lo que aquí y ahora era importante en su vida. No el por qué, sino el para qué le había sucedido eso. Y eso tenía que descubrirlo por sí misma. Ahora quiero mostrarles el proceso teórico. Entonces, aquí es donde Peplot nos dice de qué manera se genera esa interacción o de qué manera se generan resultados positivos con la interacción. Respecto al proceso teórico bajo el cual se puede vincular la situación con los supuestos de Peplot, recordemos que el proceso se presenta como un paso a paso que la teórica establece sobre la forma en que se debe generar o se debe dar esa interacción para lograr una modificación o un cambio positivo en el ser humano. Entonces, Peplot presenta las fases de la relación enfermera-paciente. Son 3: la fase de orientación, la fase de trabajo y la fase de resolución. ¿Qué pasa en la fase de orientación? La enfermera y la paciente se conocen. Aquí ambas llegan con preconcepciones e identifican las necesidades. La enfermera ejerce un rol de experto técnico inicialmente. Como ustedes se pueden dar cuenta dentro de la situación, entonces la enfermera llega, se presenta con Daisy, habla con Daisy y todo eso que pensó que tal vez le iba a generar, que ella lo vio como una paciente más, que le iba a generar más trabajo, hubo un cambio y no la vio como una paciente más, se dio cuenta que era una paciente que tenía una vitalidad importante, entonces cambió esa preconcepción, llegó e identificó una necesidad. Por supuesto, todos los profesionales de enfermería, cuando recién ingresamos a la vida de un paciente, ejercemos un rol de experto técnico, porque en ese momento somos nosotros los que tenemos como tal un conocimiento que puede ser válido e importante para la persona. En la fase 2 de trabajo, entonces, la enfermera percibe esas experiencias psicobiológicas de Daisy, en este caso, respecto a la frustración y la ansiedad que tiene la paciente. Entonces lo que hace la enfermera es establecer una relación donde logra reconocer esos miedos y esos sentimientos que afloran en ella. Y la enfermera la retroalimenta en esa crisis, la hace que piense hacia los aspectos positivos que ha tenido en su vida, lo que le queda en su interacción por vivir, que es su familia, su esposo, su mamá. Por ello, aquí el rol de la enfermera cambia y pasa a ser una consejera. Y por supuesto, en la fase de resolución hay una maduración de ambas partes. Hay un crecimiento personal de la paciente, un fortalecimiento de estas competencias en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque de todas maneras, cada día que uno interactúa con los seres humanos aprende algo nuevo.
Y por supuesto, la comunicación fue una constante en cada una de estas fases y la intervención de la enfermera logra convertir esta experiencia que se ve tal vez como negativa, incluso que para algunos podrían pensar que no fue muy buena porque igual la paciente se murió, trajo algo positivo para que la paciente pudiera tener una muerte tranquila y la ayudó a disminuir su ansiedad y su frustración. Después de entender el proceso teórico y ver cómo se logra favorecer esta relación interpersonal para que el paciente module estos elementos psicobiológicos como la ansiedad, como la frustración, vamos a pasar a ver los indicadores empíricos. ¿Qué indicadores empíricos podemos encontrar dentro de esta situación? Entonces, ¿qué podemos ver en la situación de enfermería específicamente? La metodología clínica de Peploe. La metodología clínica de Peploe es ese proceso que yo les acabé de mostrar. También podemos ver que una observación, por supuesto, una observación participante, una interacción enfermera-paciente, una entrevista y una retroalimentación que tiene que ver con esos procesos de comunicación, un registro de la situación, que es con documentarla, un análisis de los datos en cada fase de la relación, hubo un rol de la enfermera explícito y la empatía, que fue el foco central de esta situación. Ya luego de este análisis desde la práctica, desde la realidad práctica, junto con la teoría, ahora vamos a ver cómo se puede vincular la investigación con la teoría. Entonces, lo que vamos a encontrar acá es un referente de investigación. La invitación aquí es que ustedes revisen artículos, tesis de maestría, tesis de doctorado, artículos de investigación. ¿Qué se llaman artículos de investigación? Artículos que se decanten por un método establecido, científico, cuantitativo, cualitativo, en donde pretendan utilizar, emplear, aclarar, describir, intervenir uno de los conceptos principales de la teoría que les correspondió. En este caso, como yo vengo hablándoles de la teoría de Peploe, traigo a colación una tesis de doctorado en donde se trabajó la teoría de Peploe, la teoría de relaciones interpersonales como el marco teórico, y adicional trabajaron dos conceptos principales que fueron la empatía y la ansiedad, conceptos implícitos dentro de esta teoría. Esta tesis de doctorado se denomina efecto del vínculo empático enfermera-paciente sobre el nivel de ansiedad del paciente adulto en las unidades de cuidado intensivo. Esta es una tesis doctoral de la Universidad Nacional, desarrollada o finalizada más bien en el año 2016. ¿Qué vamos a encontrar en esta investigación? Entonces vamos a encontrar que el objetivo de la investigación fue determinar como tal el efecto que tenía la empatía del profesional de enfermería sobre los niveles de ansiedad del paciente en la UCI. ¿Qué metodología empleó? Fue un estudio cuasi experimental con un grupo experimental y un grupo control. Aquí participaron un total de 11 enfermeras, todas fueron mujeres. 311 correspondieron a encuentros enfermera-paciente que se daba durante los procesos de administración de medicamentos. En este encuentro se observaba si la enfermera tenía unos ciertos comportamientos empáticos a través de una lista de chequeo. Se hicieron 154 observaciones antes del entrenamiento del profesional de enfermería y 157 después del entrenamiento. ¿Qué se logró encontrar como resultado? Que en verdad hubo un cambio en el nivel de ansiedad del paciente entre estos dos grupos en el antes y el después del entrenamiento, y fue estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir o qué concluye esto? Que una enfermera o un enfermero que está entrenado, que es consciente y que conoce sobre los comportamientos empáticos, es decir, que tiene una competencia interpersonal fortalecida,
es capaz de ayudar a modular la ansiedad del paciente en la unidad de cuidado intensivo e incluso poder reflejarse dentro de sus constantes vitales. ¿Cómo se vincula entonces la teoría con la investigación? Entonces vamos a ver. Por supuesto, las fases de la relación interpersonal paciente-enfermera que da PEPLO, esta doctora en enfermería las empleó para diseñar el entrenamiento en empatía. Utilizó esas fases para decirle al profesional de enfermería cómo podía interactuar con el profesional. Frente a las fases de PEPLO, la relación paciente-enfermera también se ve cuando la enfermera, al entrenarla, adquiere un rol de consejera y desarrolla competencia interpersonal. Y la comunicación y el uso productivo del problema se ve cuando hay una mejora dentro de los niveles de ansiedad por medio de la comunicación. Este tipo de ejercicio es el que yo espero que ustedes puedan realizar dentro de sus seminarios. Por supuesto, al finalizar los invito a ver la videoclase que la encontrarán en este apartado.